Bienvenidos a nuestro podcast. Hola Gus, ¿cómo estás? Hola, Zaira. Qué gusto de estar con ustedes otra vez. Ya muy emocionada de poder platicar contigo, Gus. Todos estos temas, ¿no? De la felicidad, de definiciones, de cuestionamientos. Obviamente preparamos nuevas preguntas y estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes otra vez este espacio. Entonces, bueno, la idea es precisamente ser más felices a través de estos cuestionamientos y de estas conversaciones. Te voy a empezar con la pregunta del día, Gus. Justo pensando y preparando esta sesión, siempre decíamos, oye, es que siempre hacemos la pregunta de, bueno, tú me imagino a tus hijos o los niños, a nosotros, ¿no? A tú, a tu esposa, oye, ¿me quieres? Es algo muy mexicano, no sé si venezolano también, pero es muy latino, tal vez esto de Diría yo. sí, ¿verdad? Do you love me o me quieres? Pero la pregunta que te voy a hacer hoy, Gus, es, ¿te quieres? Pregunta bastante profunda y un poco, bueno, hay mucho que decir al respecto, pienso yo, ¿no? Una de las cosas que la gente habla bastante, y por lo menos yo he escuchado mucho en talleres a los que he asistido, es, y siempre lo dicen como unos loros, es, te tienes que querer a ti mismo para poder querer a los demás, ¿no? Hablan del amor propio, y eso en realidad lo dicen, pero llegar al punto de realmente saber lo que es el amor propio o tratar de alcanzarlo, me parece que es otro tema, ¿no? Y en realidad no es tan difícil si uno se pone a pensar. Para mí, el amor propio es prestar atención a esa voz interna que todos tenemos en el cerebro, ¿no? Fíjate, cuando nosotros hablamos de la mente, eh, en este caso tú y yo compartimos la práctica de la meditación, por eso fue que nos conectamos en el trabajo a través de la meditación. Eh, la meditación básicamente habla, o mejor dicho, la gente tiene un concepto errado de la meditación y dicen que, bueno, la meditación tienes que dormir la mente, calmarla para poder concentrarte y alcanzar un estado eh, etéreo Elevación. y más elevado, etcétera. Pero en realidad la meditación, que hablaremos de ella con más profundidad en otros episodios, básicamente se trata de escuchar lo que está en tu voz. Entonces esa voz es un elemento en común que tenemos todos. Si te pones a pensar, el cuerpo humano tiene varios órganos y cada órgano tiene una función. El estómago tiene la función de digerir la comida, los riñones tienen la función de filtrar la sangre, los intestinos procesan, etcétera. Cada quien tiene su función. La función de la mente, bueno, tiene varias, pero una de ellas es, ¿cuál? Pensar. Pensar. Y entonces cuando la gente se recrimina mucho cuando está tratando de meditar y está pensando en otras cosas. Y eso es totalmente natural y se los digo. Si usted está tratando de meditar y le vienen pensamientos como que, oye, a las 3 ya me tengo que ir, o tengo que ir a buscar a mi hijo o a mi hija, o tengo que ir a la clase de yoga, lo que sea, no se preocupe, eso es totalmente natural. Ujú. Entonces, esa voz, así mismo como está pensando muchas otras cosas, esa voz, ahora voy a hablar personalmente, pero es muy común, esa voz también puede ser muy crítica Ujú. hacia uno mismo. En mi caso, yo, y bueno, aparte que yo crecí en un ambiente donde la crítica también por la generación, pues prevalece. Como que, que la gente tiende a juzgar por muchos elementos, ¿no? Pero en fin, se critica mucho y eso es muy marcado en mi personalidad y en esa voz interna que yo tengo. Yo soy, digamos, me he dado cuenta que soy muy duro conmigo mismo, o he sido muy duro conmigo mismo, muy exigente. Y eso lleva pues a emociones que básicamente son inútiles, ¿no? Eh, entonces, volviendo al tema, a la pregunta del amor propio, para mí el amor propio es de alguna manera pues domar esa voz interna de manera de que te hables a ti mismo como le hablas a tu mejor amigo. Tú no le vas a hablar a tu mejor amigo como, oye, qué idiota eres, mira lo que hiciste aquí, o qué estúpido eres, mira cómo terminaste esto, no lo hiciste bien, etcétera, o lo que dijiste, o lo que no dijiste, etcétera. Uno siempre está así como que... Y se trata, en mi caso, pienso yo en mi caso, de cambiar
esa disciplina y reenfocar esa voz más a algo que sea más productivo. Entonces, ser más compasivo contigo mismo, de eso se trata. Hay unos expertos que recomiendan incluso darte golpes suaves de pecho y referirte a ti mismo en tercera persona con un nombre. Por ejemplo, Zaira. Tú podrías llegar a decir, en tu voz interior, tú puedes decir Zairita. Oye, Zairita, hablándote en tercera persona, ese distanciamiento, aunque no lo creas, tiene un efecto bastante grande. No, parece un detalle, pero sí tiene un efecto. Cuando ustedes lo empiezan a practicar o los que lo aplican, pueden también dejarnos en los comentarios sobre ese distanciamiento, ¿no? De esa voz donde tú dices, oye, Zairita, ¿por qué hiciste eso? O lo hiciste mal. Oye, Zairita, bueno, lo hiciste mal. Bueno, ya aprendimos la lección, la siguiente vez vamos a intentar otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, ese amor propio, mira, para mí ha sido liberador. No estoy diciendo que he alcanzado el amor propio pleno o que soy una persona ya perfecta, porque muchas veces me sigo criticando. Soy un ser humano con muchas imperfecciones, ¿no? Pero sí puedo decir que he avanzado mucho en eso, ¿no? En ese sentido de... y quererte. De quererme, sí, de quererme. Y mira, a mí en ese aspecto me ha ayudado mucho. Ahora, ¿qué me dirías tú al respecto? ¿Qué le dirías a los oyentes? No, me encanta tu respuesta porque tienes mucha razón en que somos nuestro mejor juez, ¿no? Y obviamente también... O verdugo. Sí, claro. Bueno, sí, muy cierto. Somos súper críticos y entonces a veces pues no nos queremos o esperamos que la gente nos quiera más de lo que nosotros nos queremos, ¿no? O practicamos este amor hacia los demás sin comprender cómo se da este amor propio. Entonces, me encanta que no dijiste sí o no. Yo esperaba que me dijeras sí me quiero o no me quiero, ¿no? Pero lo dijiste muy bien en el sentido de, pues es un proceso. Querernos a nosotros mismos es un proceso. Si me dices a mí ahorita, Zaira, ¿tú te quieres a ti misma? Sin duda alguna me quiero más que hace unos años, ¿no? Y bueno, yo siempre platico de mis experiencias, pero ahorita lo platicaré. Sí creo que es un proceso esta búsqueda interior, lo que dices de tratarnos con esta compasión y con esta dulzura, porque lamentablemente somos una generación, y bueno, no crean que estamos muy viejitos también para los jóvenes que nos ven, somos una generación que siento que está en la línea intermedia entre nuestros papás, que a lo mejor fueron generaciones, o en particular mis papás, fueron una generación de mucho trabajo, de salir adelante. Ellos empezaron sin muchas herramientas emocionales. Entonces, obviamente crecieron sin brindarnos muchas herramientas emocionales directamente, pero sí con mayor posibilidades de adquirirlas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que estudié en una universidad que me ayudó a tener herramientas o que simplemente me despertó esa curiosidad por tenerlas, y ahora hay mucho más cosas que están de moda, a lo mejor, o más accesibles, que siempre han existido, como la meditación, la yoga, mucho de crecimiento personal. No quiero limitarlo solo a esos temas, pero... y que te han ayudado o que me han ayudado a desarrollar este niño interior, porque al final lo que tú dices es como sanar a nuestro niño interior para tener la capacidad de amarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo importante aquí es que no se puede ser feliz si no nos amamos a nosotros mismos. Y a veces queremos encontrar el amor en los demás para ser felices y no ir hacia nuestro interior a sanar a ese niño interior que creció un poquito... pues como yo tengo unos conocidos que dicen ya crecen como la hierba, ¿no? Y literal. Conozco algunas personas que literal me cuentan que sus papás les decían vete a jugar. En esa época en la que podías jugar a la calle y regresar hasta las 10 de la noche y no pasaba nada en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de México, ahora ni pensar que mi hijo se fuera y regresara a las 10 de la noche y yo no supiera de él, ¿no? Pero en esa época los dejaban así, nos dejaban así, y así como nos dejaban físicamente, también emocionalmente. Entonces, y estoy diciendo esto no desde el plano del reproche,
porque eso también me ha permitido como hacerme cargo de construir ese amor propio, ¿no? Pues cómo construimos ese amor hacia nosotros mismos poco a poco, o sea, al final del día. Entonces, bueno, claro, si me preguntas, ¿te quieres? Híjole, creo, y aquí es donde está el granito que yo quiero agregar a nuestra audiencia, es cuando no me quise lo suficiente, entonces viví muchas experiencias en donde la gente me lastimó o algunas personas me lastimaron, y ojo, no estoy culpando, nada más como para recordarme que yo no me estaba amando. O sea, si permitimos que ese tipo de relaciones estén en nuestro entorno es porque al final no nos amamos lo suficiente, ¿no? Y quiero hablar en este sentido un poco, y porque tengo un poco la experiencia, yo sé que es un tema sensible, pero lo voy a contar. Eh, Mucho la violencia hacia las mujeres, Gus, en especial en países latinos, y no digo que en otros países no exista, pero en especial en países latinos hay mucho todavía el abuso hacia la mujer, pero creo que es un recordatorio de cómo por generaciones hemos dejado que a las mujeres no, que nosotras mismos a lo mejor nos contemos la historia de que no merecemos amor o que no merecemos, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también como mamá, en mi caso, de repente yo me observo como priorizando a todos mis hijos, ¿no? Antes que a mí, o a mi mamá, o al trabajo, o sea, como que empezamos a priorizar otras cosas y dejamos de hacer lo que realmente muestra amor hacia nosotros mismos. Y justo esa es la siguiente pregunta, Gus, que te voy a hacer. ¿Cómo te demuestras a ti mismo que te amas? Y creo que no está aquí en nuestro guión, pero ¿cómo te demuestras a ti mismo que te amas? Mira, yo creo que más o menos mencioné eso hace unos minutos atrás. Para mí, yo me lo demuestro básicamente es en la manera en que yo me refiero hacia mí, en la manera en que yo me hablo hacia mí y en también manejar un poco las expectativas en cuanto a qué espero yo de otras personas, si me amen o no me amen. Te explico. Cuando tú dices eso de, se repite pues bastante en el mundo sobre de, ok, tienes que quererte a ti mismo antes de querer a los demás. Eso es totalmente cierto. Si tú no te quieres a ti mismo y tratas de querer a los demás, o mejor dicho, cuando tú no te quieres a ti mismo, la manera de subsistir es esperar a que otros te demuestren ese amor, y eso se llama codependencia. Eso es un tema también bastante denso del que podríamos hablar en otras ocasiones, pero incluso existen organizaciones que se llaman Codependientes Anónimos, que es muy similar a Alcohólicos Anónimos y que también utilizan los 12 pasos. Entonces, te quedaría, porque yo he asistido a reuniones de eso y, bueno, supuestamente no se debe decir, pero allí pues uno se da cuenta de que hay es muy común que la gente sea codependiente, ¿no? Y una analogía que también que te puedo hacer sobre el amor propio es, tú que mencionaste, por ejemplo, tú tratas de priorizar a tu mamá, a tus hijos, igualmente yo trato de priorizar a mi familia. Sin embargo, va a sonar un poco mezquino lo que voy a decir, pero uno tiene que ser primero. Y te explico por qué, porque está esa típica charla de seguridad que te dan en los aviones, cuando abordas el avión y está a punto de despegar y te dicen, sí, se despliegan las máscaras de oxígeno, asegúrese de ponérsela usted primero y luego se las pone al otro. Y eso tiene una razón, y la razón es, mira, yo te aseguro que si eso nos llega a suceder, mi instinto va a ser primero ponérselo a mi hijo, mi instinto, pero yo tengo que pensar que si yo trato de hacer eso en esos instantes, esos fracciones de segundo, es posible que yo pierda la conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pierdo la conciencia y no termino poniéndole la máscara a él y no me la pongo a mí. ¿Y a ti? Si yo me la pongo a mí, yo tengo una alta probabilidad de ahora reaccionar y ponérsela a él. Y si él, pues, me tarda un poco, todavía existe la posibilidad de que él se recupere, ¿no? Pero si en mi caso ya sería como que él está afuera, yo estoy afuera. O también ha habido muchas historias, y te puedo referir, una fue muy triste, por cierto, del Titanic. Hay un
podcast muy interesante sobre el Titanic también, muy, muy extenso. Y luego de que sucedió el hundimiento del Titanic, están en la corte y están interrogando a uno de los pocos sobrevivientes, y se trata de una persona que fue parte de la tripulación. Su función era encargarse de los pasajeros cuando sucede todo este evento, que el barco se está hundiendo. Él se monta, él lo encargan o le asignan una de estas barcas, ¿cómo se llama? Barcas de salvamento Sí, como las lanchas de salvavidas, que son correcto, más pequeñas. Correcto, entonces él estaba allí con varias personas y él declarando en corte, le estaban recriminando, le decían, ¿por qué usted no salvó más vidas? Porque lo que pasó fue que los barcos no se llenaron a su capacidad absoluta, máxima. Había espacio, y cuando ellos lo sueltan, se hunde el barco, entonces ya se empieza como que a escuchar toda esa gente en el agua tratando de respirar y de sobrevivir y pidiendo, gritando ayuda. Esta persona, y no solo le pasó a él, le pasó a muchas personas, escuchaban eso, pero decían, si yo vuelvo para allá, como hay tantas personas, van a tratar de abordar todos el barco y aquí no vamos a morir todos. Sí. Entonces fue una experiencia bien, bien dura, y él trató de explicarlo. Dijo, mira, en este momento yo tuve que pensar en mí y en las personas que yo estaba cuidando en el barco, ahí, lamentablemente. Entonces, puede sonar mezquino, pero para mí es la realidad. Pero fíjate qué importante que usas esa palabra, que es muy fuerte, ¿no? Porque está ligada al egoísmo, ¿no? Claro que tenemos ese estigma. Tenemos ese estigma de no, primero los demás, primero hacia afuera. Pero la verdad es que si no estás bien tú, no puedes dar eso a los demás. O sea, no puedes dar amor, no puedes generar, no puedes proveer, en especial cuando tienes niños, tú lo dices, pero también cuando tienes la responsabilidad de otras vidas a tu cargo como esta persona, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, experiencias de pilotos en aviones, en barcos, que al final del día tienen que tomar decisiones muy fuertes de vida o muerte literal, o sea, de cómo haces? Pero la verdad es que todos los días uno se tiene que elegir a uno mismo, Gus. Y podemos dar varios ejemplos, ¿no? Al final creo que lo dijiste tú muy bien, esta explicación de la máscara. Y es de todos los días. Por ejemplo, poner los límites de hasta dónde puedo permitir o no permitir en aras del amor, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mi hijo, pero llega un momento en donde dices, bueno, sí te amo, pero hasta aquí, porque mi paz, o sea, no puedo seguir por el bien de esta relación como mi límite, incluso en el trabajo. Me acaba de pasar algo hace unos días en donde, por más que yo trato de ser como muy amigable, muy respetuosa, sí hay un momento en donde digo, ya a ver, esto sí ya no. O sea, pasa mi límite de respeto, ¿no? Pasa mi límite de donde yo también me siento cómoda, feliz, tranquila. O sea, es difícil encontrar ese balance en las relaciones y mantener como este amor propio de construcción. Entonces, es como dos cosas. O sea, una, ¿cómo sanas el amor propio de ese niño, de ese Gustavito chiquito, no sé cómo? Así me decían, ¿no? como pequeño Gustavito. Bueno, y tú dijiste Zairita y me acordaste de mi papá que me decía Zairita, aunque ya tengo más de 40, me decía así. Pero es justo ese niño interior, ¿no? Sanar a ese niño interior del pasado y en el presente, cómo me elijo cada vez que tomo una decisión y cómo disfruto las cosas. Que volviendo a la pregunta, yo te decía, oye, ¿cómo te demuestras que eres feliz? Y voy a darles un ejemplo y a lo mejor también es una invitación, ¿no? Tan sencillo como decir a descansar. O sea, de repente digo, estoy corriendo con los niños, el trabajo, la oficina, no sé qué. Llegas a la casa y dices, oye, tengo muchas ganas de leer un libro. Y entonces, o tengo muchas ganas de acostarme para relajar también, ¿no? Entonces, y tengo que ayudar a mis hijos. Estoy entre decidir algo de ellos, algo de la oficina a lo mejor, y algo que tiene que ver conmigo. Entonces, darte esos momentos de decir, híjole, me voy a tomar 20 minutos para mí y hacer un reset,
puede sonar egoísta, puede sonar mezquino y es algo del día a día. O sea, no te estoy diciendo que elígete a ti y entonces divórciate. O sea, no, es algo muy sencillo, de en el día a día poder decir, oye, hoy quiero comer caliente el arroz o hoy quiero comer esta sopa, hoy quiero descansar, hoy darte esos espacios como para demostrarte que te quieres. O también balancear, no sé, no sé cómo seas tú en tu familia, Gus, pero de repente siempre hay alguien que elige a dónde viaja, ¿no? O sea, cuando tienes hijos es así de, bueno, ¿dónde quieren comer hoy? Y los niños, hamburguesa, ¿no? Y tú así de, no podemos comer ensaladita, bueno, no sé, ¿no? A lo mejor a ti también, a mí me encanta la hamburguesa, pero a lo que voy es cómo mantener también esos actos de amor hacia uno mismo en el día a día. No, pero lo que tú dices tiene mucho sentido y ese es otro tema también de bastante discusión, que es la parte de los límites, de establecer esas fronteras, ¿no? Entre lo que tú permites y lo que no deberías permitir, ¿no? Y tampoco hay que llegar a extremos. Por ejemplo, cuando tú hablas de divorcio, en el caso de las relaciones maritales o de las relaciones de pareja, uno puede perfectamente establecer sus límites, pero la clave allí es la comunicación. Y eso es algo que yo he aprendido mucho en este país, comunicarse más, con palabras. Porque uno de los, digamos, de las desventajas que yo veo de nuestra cultura latina es que allá es más sobre todo la parte de las reacciones, de la emoción, ¿no? De la reacción corporal, de las emociones, del tono de voz, levantar la voz, de decir, estoy molesto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Y, y después hacer el trato de silencio, de que yo La no ley te del hablo hielo. o la persona no me habla, entonces después uno tiene que llegar y preguntar qué pasó, qué hice. O sea, no hay una comunicación plena. Yo he aprendido aquí en este país, en los Estados Unidos, que la gente y es un poco cómico porque parece como que más robótica, pero la gente habla más. O sea, Sí, sí, de sí, sí. repente hay menos expresión corporal, menos expresión o del lenguaje corporal, pero hay más palabras. Entonces uno, que a mí al principio me parecía bien extraño, ¿no? O sea, decir, mira, no me gusta esto que sucedió porque lo que hiciste me hirió de esta manera, X, Y, Z, ¿no? Entonces uno habla. Y al hablar, mira, es increíble cómo cambian las cosas, Sí. cómo cambian las cosas. Entonces ahí se establecen pues esas fronteras Claro. y mantienes así el amor tuyo propio. Y la otra persona también mantiene su amor propio, porque en este caso específico de las relaciones de pareja, hay expertos que dicen que uno debe tratarlo como tres elementos. Yo, bueno, y fíjate que empiezo diciendo yo, porque yo soy la prioridad, ¿no? Yo, el otro y la relación. Claro. O sea, esos son tres cosas que... Es que el fundamento de todo siempre es esta base del yo. Y otra vez, para ser más felices, si no nos comprometemos con nuestra felicidad interior o nuestra propia felicidad, pues no podemos llevar felicidad a los demás. De hecho, me hiciste recordar y justo había notado una frase del Dalai Lama que ha dicho en sus conversaciones, ¿no? Decía, solo se puede lograr la paz mundial a partir de la transformación interna del individuo. Correcto. Y es esto de, bueno, no puedo amar a los demás, no puedo, si no me amo a mí mismo, o sea, no puedo procurar un mundo mejor, por más cursi que suene, pero si no hay ese trabajo personal y esta parte de la comunicación, como tú dices, o sea, si yo no estoy bien, no me puedo relacionar bien con los demás. Ahí es donde está la labor otra vez de reconstruir nuestro niño interior, ¿no? Entonces, bueno, pues a practicar el amor propio. No No, sé. y disculpa que te interrumpa, pero también eso remarca la responsabilidad de cada uno, porque cuando tú te haces cargo de tu propio amor personal, la otra persona se hace cargo también del suyo y en general pues la humanidad mejora, ¿no? O sea, si tú estás esperando que otra persona haga algo o cambie para tú mejorar o para que la humanidad mejore, o sea, no existe un elemento externo que va a hacer todo para ti. Tú tienes que encargarte de tus cosas.
Sí, sí, y la importancia de comunicar también lo que tú dices, ¿no? Culturalmente de ser abiertos en lo que realmente estoy sintiendo, de decir, oye, esto no me gusta, esto no me hace feliz, ¿no? Correcto. Hasta aquí ya hay una, o esto sí me gusta, hagamos más de esto porque en esta relación se construye, y no solo las relaciones de pareja, al final son todas las Todo. relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo Y sin, construimos? estoy tratando de encontrar la expresión en español, pero es algo así como que sin eh, convertir a la otra persona en un villano. Ujú. Me explico, por ejemplo, cuando sucede, es muy común que las personas pues tienen conflictos, entonces dicen, bueno, tú porque tú eres, ¿qué te puedo decir? Eres una persona muy descuidada, eres un desconsiderado, entonces ya estás como convirtiendo a esa persona en un villano, pero en realidad la recomendación es no hacer eso, sino hablar específicamente de la acción, de la situación, de lo que Claro. sucedió, en vez de decir, tú eres una desconsiderada porque no lavaste la ropa o qué sé yo, o lo que tienes que ir es al hecho específico, decir, mira, de verdad que, oye, me ayudaría bastante o me decepcioné porque yo estaba esperando encontrar esta, aunque suena un poco machista lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero es un ejemplo solamente. Encontrar esta ropa limpia para yo poder vestirme e ir al trabajo, por ejemplo. O sea, hay muchos ejemplos que se pueden citar. Sí, sí, o sea, simplemente es como estas cosas que elegimos en el día a día que nos hacen más felices y no, y a lo mejor no lo hemos comunicado con la otra persona abiertamente o desde un punto de vista de exigencia. Creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Cuando no somos capaces de comunicar desde un principio claramente lo que nos hace más felices, Correcto. empiezas como a exigir la felicidad desde afuera y no a crearla desde adentro. Claro, es que ¿No? sea de adentro hacia afuera, no de afuera hacia No adentro. de afuera hacia adentro. Bueno, un poco como para ir cerrando, no sé, obviamente ya haremos como algunas meditaciones, pero tenía una nota aquí, déjenme ver si la encuentro, si no ya, a lo mejor ya me la perdí. Ah, ok, no, aquí está. Hay una, si me permites, Sí, quiero cómo no. comentar este libro, igual y lo vamos a poner, pero se llama How to Connect de Thich Nhat Hanh. Ah, muy famosa, sí. Sí, bueno, yo de verdad lo admiro muchísimo, pero tú justo decías de cómo hablarle bonito a nuestro niño interior para nuevamente, ¿no? Retomar este amor propio. Entonces me encantó que aquí vienen unas frases que dicen, y a lo mejor las podemos decir, como para hablarle en el lenguaje del amor, dice, en el pasado te dejé solo y y lo siento mucho. Yo sé que tú sufriste y sé que te negué, pero aquí estoy para ti. Y aquí estoy en mi mejor versión, ahora que soy adulto, ¿no? Para hacerme cargo y cuidar de ti. Entonces, me encantó esa frase, o sea, siento que es como a veces decírnoslo a nosotros mismos, decirnos Gustavito, decirnos Zaira, desde ese amor de ya ya no hay a lo mejor un adulto cuidando de nosotros, ¿no? Para los jóvenes que empiezan, que nos escuchan y que a lo mejor están en la adolescencia o que ya están en la juventud y están en ese momento en donde, híjole, ya mis papás, ya no puedo ir y decirles, ay, dime que me quieres, ¿no? Que Ujú. claro que obviamente siempre podemos ir y decirles, pero a lo mejor como adultos, pues no, ya no haya quien ir y decirle, oye, sí, ¿me quieres? Más bien es como cuando sintamos esa necesidad de que alguien confirme, pues hagámonos esta pregunta, ¿yo me quiero? Y si sentimos que, hoy no sé si me quiero, hagamos cosas que nos hagan más felices, porque eso demuestra que nos amamos, un baño en tina, comer un chocolate, comer tu película, digo, comer tu comida favorita, ver una película de la infancia, esas cosas sanadoras, a veces la sopita que hacía tu mamá, como sana, y estas frases tranquila, aquí estoy yo, aquí estoy Zairita, aquí está tu Zaira adulta para cuidar de ti y mantener ese amor propio y pues al final ser más felices en este camino vida, Correcto. ¿no? Bueno, ¿crees que ya podemos cerrar Sí. el episodio? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por unirse a nuestro podcast, a escucharnos, disfrutar de esto. Y de nuevo esperamos sus comentarios acá. Muchas gracias. Gracias.